Buenas tardes, mi nombre es Andrés Carrillo y hoy les vengo a hablar sobre los triángulos. ¿Qué son los triángulos? Los triángulos o trígonos son figuras geométricas planas, básicas, que poseen tres lados que están en contacto entre sí con puntos comunes denominados vértices. Su nombre proviene del hecho que posee tres ángulos interiores, formados por cada par de líneas en contacto en un mismo vértice. La suma de todos estos ángulos siempre dará un valor de 180 grados. ¿Cuáles son las propiedades de un triángulo? La propiedad más obvia de un triángulo son sus tres lados, sus tres vértices y sus tres ángulos, que bien pueden ser semejantes o totalmente distintos entre sí. Los triángulos son polígonos más simples y carecen de diagonal, ya que sus tres puntos no alineados cualquiera es posible de formar un triángulo. Además, los triángulos siempre son convexos y nunca cóncavos, ya que sus triángulos nunca pueden ser y nunca pueden superar los 180 grados. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Los triángulos se componen de varios elementos, del cual ya he mencionado, que son el vértice. Se trata de los puntos que definen un triángulo al unir dos de ellos con una línea recta. Sus lados. Se llama así a cada una de las rectas que unen los vértices de un triángulo. Y sus ángulos, que cada uno de los lados de un triángulo forma un vértice común y algún tipo de ángulo que se denomina ángulo interior, pues da hacia adentro del polígono. ¿Cuáles son los tipos de triángulos? Existen dos clasificaciones de los triángulos, las cuales son, según sus lados, dependiendo de la relación que haya entre sus distintos lados. Y un triángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Sus ángulos también se pueden clasificar dependiendo, en cambio, de la apertura de sus ángulos. Podemos hablar de triángulos rectángulos, de triángulos oblicuángulos, de triángulos obtusángulos y triángulos acutángulos. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo? El perímetro de un triángulo es la suma de todos sus lados y suele denotarse con la letra P. El área de un triángulo es el espacio interior delimitado por sus tres lados. Puede calcularse sabiéndose su base, su altura, de acuerdo a la fórmula. El área se puede medir en unidades de longitud al cuadrado, por ejemplo, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, entre otros. La altura de un triángulo. Uno de los elementos más importantes de un triángulo es su altura. Más propiamente deberíamos decir sus alturas en plural, puesto que un triángulo tiene tres alturas. En efecto, la altura es la menor distancia entre un vértice y el lado opuesto, por lo que a cada vértice le corresponde una altura. La mediatriz es la recta perpendicular a un segmento en el punto medio. La bisectriz es el lugar geométrico de dos puntos que equidistan de dos rectas que dividen un ángulo en dos partes iguales. Se tiene que calcular con la fórmula de la distancia de un punto a una recta y por tanto es una aplicación del producto escalar. Las medianas y el baricentro. Las medianas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices y por el punto medio del lado opuesto de dicho vértice. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado baricentro o centroide. Gracias.